Muy buenos días, mi niño. Hoy en el área de ciencias sociales continuaremos hablando sobre la historia, pero en esta oportunidad el tema que nos toca son las etapas históricas de Venezuela, la cual se dividen en tres periodos. Número 1, el largo periodo originario. Número 2, el periodo colonial. Y último, y número 3, es el periodo republicano, el cual da inicio desde la lucha de la independencia hasta la actualidad, pasando por la abolición de la esclavitud y colocando como principal sistema político la democracia. Entonces te invito a que el día de hoy trabajemos un poco más sobre estas tres etapas. Vamos. Comencemos entonces con el tema, las etapas históricas de Venezuela. ¿Pero qué es una etapa? Es el lazo en que se divide la historia de un país o de una nación. Algunos acontecimientos importantes permiten señalar cuándo comienza y cuándo termina cada etapa. Cada etapa histórica se diferencia de otras etapas por varias características. Por ejemplo, la organización social vigente en la época, es decir, las clases o los grupos sociales que existían. También por el modo en que se ejercía el poder, es decir, los grupos o las personas que gobernaban. Y por la forma de la economía, qué bienes se producían y cómo se distribuían esa riqueza. Ahora bien, esas etapas se pueden dividir en periodos. ¿Pero qué es un periodo? Un periodo es el lapso de años, meses o días que dura una determinada etapa histórica. Y los nombres de esos periodos casi siempre van a depender del elemento o el suceso que se estudie en cada uno de ellos. Veamos entonces ahora detalladamente cada una de nuestras etapas. La historia de Venezuela la podemos dividir en tres etapas. Número 1, el largo periodo originario. Número 2, el periodo colonial. Y número 3, el periodo republicano. Entonces vamos a hablar un poco sobre el largo periodo originario. Este periodo comenzó unos 20.000 años antes de nuestra era, con la llegada de los primeros pobladores al continente americano. Esto lo han comprobado los arqueólogos, que son personas que estudian los monumentos y los objetos o las personas de la antigüedad según sus restos. El fin de esta etapa fue marcado por los grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales que ocurrieron luego de la llegada de Cristóbal Colón a tierras venezolanas. Es decir, después que Cristóbal Colón llega a Venezuela, comienza a producirse una serie de cambios. ¿Por qué? Porque ellos trajeron culturas distintas y un medio de vida totalmente diferente al que existía en nuestro país. Vamos entonces a ver cuáles son las principales características de este periodo originario. Los indígenas desarrollaron sociedades con diferentes culturas, lenguas y formas de gobierno. Es decir, cada uno hizo su propia división política. Entonces, número 2, ellos se empezaron a especializar en algunas actividades económicas específicas, como en la caza, la pesca o la cultura. Todo esto iba a depender de las condiciones de la región en que ellos habitaban. Veamos algunas imágenes. Cómo cazaban, cómo cosechaban, las actividades culturales que hacían y cómo pescaban. Es decir, ellos se dedicaron a todas estas actividades para poder sobrevivir. Continuamos entonces con el tema.
El segundo es el periodo colonial. Se denomina así por los 300 años de dominio de los colonizadores españoles sobre nuestra tierra y los pobladores indígenas. Es decir, durante todo este periodo, quienes gobernaban en nuestro país eran los españoles. Este periodo va específicamente desde el año 1498 hasta ese gran día que fue el 19 de abril de 1810. ¿Se acuerdan, mis niños, que habíamos hablado de ese día? Que fue la firma del acta de nuestra independencia. O mejor dicho, la declaración. Ok, ahora veamos las características de este periodo. Venezuela no existía como país porque formaba parte de los territorios de la corona española. Recordemos que había llegado Cristóbal Colón y los colonizadores españoles estaban mandando en nuestro país. Número 2. Los gobernantes eran solamente escogidos por España. Ellos eran los únicos que tenían derecho a gobernar en nuestro país. Y número 3. Los pobladores originarios no podían participar en las decisiones políticas ni económicas. Es decir, los indios estaban totalmente puestos a un lado. Ellos no tenían derecho de decidir en ningún momento sobre las personas que los iban a gobernar. Y por último, tenemos que los negros que habitaban en nuestro país eran traídos de África. Y aquí, en nuestro país, fueron esclavizados. Es decir, ellos ahora formaban parte de la servidumbre de los colonizadores españoles. Ahora bien, vamos a ver nuestro último periodo, que se llama periodo republicano. En esta etapa se desarrolla la historia como nación independiente, es decir, ya nuestro país estaba liberado y tenía poder sobre sus gobernantes. Y esto ocurre después del 19 de abril de 1810. Este periodo abarca los años de la lucha de la independencia hasta la actualidad, es decir, hasta nuestros días. Sus principales características son: Venezuela por fin alcanzó su independencia política y económica. Nuestro país avanzó hacia la igualdad con la abolición de la esclavitud. ¿Pero qué es eso de evolución? Es la revocación o cese de la esclavitud de un país. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que habían llegado unos negros de África y que eran los servidores fieles de los colonizadores? Y es decir, estaban siendo esclavizados. En este momento, en este periodo, la esclavitud se eliminó, cesó. Siguiente. Los pobladores venezolanos ya podían tomar sus propias decisiones en los aspectos políticos y económicos. Algo sumamente importante para nuestra independencia. Luego, después de muchas luchas y fracasos, batallas contra los colonizadores y para lograr nuestra independencia, se estableció la democracia en nuestro país. ¿Y eso? ¿Qué es democracia? Es el sistema político que defiende al pueblo y el derecho a elegir sus gobernantes, a tener libertad de expresión y poder hablar libremente. Espero que le haya gustado esta clase. Un poquito de historia es importante saberla. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro pasado. Entonces, es un tema sumamente largo, pero que poco a poco iremos aprendiendo a conocerla y saber e interesarnos un poco más sobre cada uno de los periodos de nuestra vida.
Nos vemos en la próxima clase, mi niño.